igual que tú, mi fe desfalleció, lloró mi corazón al pensar que Dios en medio del dolor me abandonó. Ok, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Canto del Gallo cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos del día 20 de julio del 2017. Y bueno, ya estamos aquí en línea, enlazados vía telefónica hasta Ibarra, Ecuador, con el misionero Arián Molina. Hermano Arián, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, mi amado hermano Hugo Martínez. Bendiciones, saludos desde aquí de Ibarra y para todos los hermanos que en esta hora están sintonizados. Amén. Estoy viendo que los miércoles estás dando un estudio bíblico sobre interpretación bíblica, varón. Sí, la verdad, estamos enseñando la doctrina y estábamos en bibliología. Justo anoche terminamos bibliología y ahí enseñamos los principios de interpretación. No, qué bueno, qué bendición, varón. Nos gozamos con lo que Dios está haciendo ya en Ibarra. Y bueno, esta mañana, varón, ¿cuál será el tema del que nos vas a predicar? Bueno, traigo un tema de mucha bendición. Se titula Ética Ministerial, el ministro y la iglesia, o el cristiano y la iglesia, porque obviamente también es para cada creyente, para cada cristiano, para cada miembro de la iglesia. Excelente, varón, pues te dejamos el tiempo, aquí te escuchamos, que Dios te use. Amén. Muchas gracias, mi hermano Hugo, por brindarnos esta oportunidad a su siervo para servir desde aquí, desde Ibarra, trayendo la palabra de Dios a través de este ministerio radial tan bendecido, que está de tanta bendición. Un saludo para cada familia, para cada hermano, para cada ministro que en esta mañana está sintonizado por la voz de Victoria, el canto del gallo. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. El tema nos viene desde Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahí la palabra de Dios en la Biblia, en Primera de Timoteo 3, 14 y 15, dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo el capítulo, pero este versículo, el versículo 15, la verdad tiene encierra mucho contenido, mis amados hermanos. Quisiera repetir la lectura del versículo 15. Dice el apóstol Pablo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte, cómo debes comportarte, cómo debes tratar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero hablar de ética. Ética, del griego ética, es aquel conjunto de principios y reglas morales, dice el diccionario, el gran diccionario de la lengua española, Larousse, nos dice conjunto de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones del ser humano. En filosofía, dice el diccionario, parte de la filosofía que estudia la moral de los actos del ser humano y los califica como buenos o malos.
Nos dice más el diccionario, dice ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relacionan con los fines que determinan su rectitud. En general, toda ética pretende determinar una conducta ideal del hombre. Esta puede establecerse en virtud de una visión del mundo o de unos principios filosóficos o religiosos que llevan a determinar un sistema de normas. Bueno, creo que hasta ahí es suficiente. También una oración más dice conjunto de normas y costumbres que regulan el comportamiento humano en una comunidad. Ahora, mi pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Esto es lo que nos dice el diccionario, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Habla la Biblia de ética? Tenemos instrucciones directas, claras, específicas en la Biblia y aún en el Nuevo Testamento sobre ética, sobre conducta y comportamiento. Pues claro que sí. No encontraremos la palabra ética, pero tenemos instrucciones claras y directas relacionadas específicamente a la ética. Cuando Pablo le dice a Timoteo cómo debe conducirse, ese verbo ahí de conducirse en la iglesia, ¿qué es lo que le está diciendo? La palabra conducir aquí viene del griego anastrefo y significa ocuparse uno mismo, es decir, permanecer, vivir, conducirse uno en el sentido de conducta. Y esto tomado del diccionario Strong. Entonces, cuando Pablo escribe en la epístola pastoral recordando a Timoteo y con él a todos los ministros del Evangelio y aún más a todos los miembros de la iglesia, sean pastores, sean misioneros, líderes, discípulos de Cristo, siervos, miembros de la iglesia local, cómo deben conducirse en las iglesias, les está instruyendo tocante a su conducta o comportamiento, a su trato en las relaciones interpersonales y a los actos, o sea que está instruyendo de ética ministerial, lo que llamamos ética ministerial. Tenemos un trasfondo, tenemos un estatuto, incluso tenemos un fundamento bíblico para lo que llamamos ética ministerial. Esto no es filosofía de ministerio, esto no es algo que los hombres, hablando clericalmente, añaden al ministerio en la iglesia, sino que esto es completamente bíblico. Principios de ética están en la Biblia, aun cuando la palabra misma no esté. Sí está la enseñanza clara y directa, enfatizo, y también modelada, porque Cristo es el modelo perfecto de ética en toda relación, en relación al Padre, en relación a su familia, en relación a los amigos, en relación a los discípulos, aún en relación a los gobernantes. Cristo es el modelo perfecto de ética. Dicho esto, quiero introducirme en un tema en crisis, puede quizás llamarle un tema espinoso, así que debo de caminar con mucho cuidado en esta mañana, de la ética del ministro hacia la iglesia específicamente, pero esto también le toca a usted, que es miembro de la iglesia local, usted con sus funciones y sus dones que Dios le ha dado, el Espíritu Santo, trayéndole a la iglesia, bautizándole a la iglesia, también es responsable de comportarse dignamente hacia la iglesia. En otras ocasiones podemos hablar de la ética hacia otros ministros, ética ministerial, el corazón. Tengo una serie sobre esto y yo voy saltando de la lección 1, estoy como por la 4 en esta serie de ética, pero es la que más me interesa y Dios ha tocado mi corazón para compartir. Podemos en otro momento también hablar de ética ministerial, el dinero y las posesiones, o ética ministerial, la familia. Pero hoy nos quedaremos en nuestro texto de ética o conducta que el ministro o el cristiano está obligado a respetar, y obligado porque cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 15, para que citando sepas cómo debes, la palabra debes ahí es una palabra que indica obligación, no opción, sino obligación. Entonces,
Esto es que estamos viendo en esta mañana. Nos quedaremos en nuestro texto de ética o conducta. Es una cualidad en crisis, un requisito menospreciado hoy. Tristemente, creo que la iglesia es atropellada. Creo que la iglesia es maltratada. Creo que nosotros no estamos dando en nuestro tiempo, o no estamos estimando tal vez, quizás, la iglesia local como nosotros debemos. Y el apóstol Pablo me hablaba Dios al corazón. Cuando el apóstol Pablo hablaba a Timoteo, Dios me hablaba a mí, me habla a mí también, y estremecía mi vida, estremecía mi corazón, cuando dice, para que sepas cómo estás obligado a conducirte en la casa de Dios. Oh, mis amados hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la casa de Dios? Que debo caminar yo rectamente. Mis palabras deben ser justas, deben ser limpias, deben ser honestas. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me gustaría, amados hermanos, que noten por qué Pablo encarga a Timoteo comportarse con honor y respeto hacia y en la iglesia. Número uno, vamos al grano, número uno. Vean, mis amados hermanos, y voy a comenzar desde atrás para adelante, vamos a decir así. Al final, en nuestro verso, al final, en la última oración, dice, la parte final de la oración dice, columna y baluarte de la verdad. Número uno, debemos comportarnos dignamente y tratar a la iglesia con respeto, porque la iglesia es la que sostiene la verdad. La iglesia es quien sostiene la verdad. Aquí quiero que note que la iglesia no es la verdad. La iglesia es parte de la verdad por cuanto la iglesia nos es revelada por la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios, así dice el Señor en Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la verdad no es algo relativo. La verdad no es algo que nos viene de distintos lugares, que nosotros encontramos en distintas fuentes, sino que la verdad la encontramos y es la palabra de Dios. Pero la iglesia, amados hermanos, es que sostiene la verdad. La iglesia es que levanta la verdad. La iglesia es que, vamos a decir, milita por la verdad. Entonces sostenemos la verdad como iglesia, nosotros los creyentes, cuando la creemos, número uno. Cuando la predicamos, número dos. Número tres, cuando la enseñamos. Y esto el apóstol Pablo está diciendo que sepas conducirte en la casa de Dios. Pero si no la practicamos, si no la vivimos, ¿cómo se puede entender que sea la verdad lo que creemos? ¿Y a quién la predicaremos? ¿A quién la enseñaremos? Si no modelamos la verdad ante aquellos o ante el auditorio al que nosotros les enseñamos, al que nosotros les predicamos, al que les traemos o les proponemos la verdad, ¿quiénes nos creerán? ¿Quiénes estarán dispuestos a escucharnos? Esto es un asunto de integridad y esto es ética. Solo cuando vivimos lo que predicamos, nuestra conducta es ética. Ética hacia la iglesia, hacia Dios en definitiva y hacia los hermanos miembros de la iglesia. O sea que debemos vivir, mis amados hermanos, debemos vivir lo que predicamos como maestros y como ministros de Dios. Si es que nuestra conducta va a ser una de integridad en la iglesia de Dios. Los ministros del Evangelio no somos como los políticos, ¿verdad? Que prometen en las campañas y luego no cumplen, porque son mentirosos. Eso es lo que hace un predicador que en domingo grita la verdad, golpea la verdad, a veces hasta patea la verdad, y entre semana se olvida de lo que gritó en domingo a su gente. Tampoco somos, y bueno, en el caso de el miembro de la iglesia que está ahí para recibir la verdad y luego seguirla compartiendo, que quizás gritó diciendo amén, pero luego entre semana
se olvida aquella razón por la que dijo amén. Tampoco somos como los vendedores. Los cristianos no somos ni políticos ni vendedores que aprenden el arte de palabras para seducir a su auditorio. ¿Se ha visto esos vendedores que se suben a los buses? A veces yo me quedo, ¿verdad?, maravillado. Se prepara mejor que cristiano para predicar, para vender. Nuestro trabajo es el de un mensajero, no el de un vendedor. No andamos vendiendo la verdad, estamos entregando la verdad. Somos mensajeros. Nuestra función es de entregar el mensaje encomendado, no la parte del mensaje que nos conviene. Eso también es un problema de integridad. Que solamente entreguemos aquella parte del mensaje que nos conviene, que a mí me conviene, lo que no me conviene no, lo guardo, lo tapo, lo encubro, lo dejo para después. Eso también es un problema de integridad. El mensaje debe ser entregado completamente. Si es que vamos a ser éticos hacia aquel que nos encomienda el mensaje y también hacia aquellos receptores del mensaje. Y además, por supuesto, al mismo mensaje. Otra cosa muy importante es la actitud en relación a la verdad. O sea, cómo tratamos la verdad. ¿Cómo trato yo la verdad? La verdad es la verdad no porque yo como ministro lo digo, no porque yo como cristiano o miembro de la iglesia o fundamental lo digo, sino que lo es porque es la palabra de Dios. Los cristianos no hicimos la verdad, nosotros no fabricamos la verdad. Los cristianos, nosotros recibimos la revelación de la verdad. Es una revelación dada por inspiración. Es una revelación dada por preservación, la palabra de Dios. Pero somos la columna, somos el baluarte de la verdad, mis amados hermanos. De eso se trata. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, mira, estoy pronto para visitarte, pero en caso de que tarde y no llegue ahí en el tiempo esperado, me ocupa tanto, mi interés está en ti, amado hijo, amado discípulo, que sepas cómo conducirte, cómo comportarte, cómo tratar, cómo actuar, cómo hablar, cómo tomar decisiones en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Necesitamos entender una vez más, amados hermanos, que la iglesia no es la verdad, sino la columna de la verdad. Contrario a lo que enseña la iglesia católica, ¿verdad? La verdad es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es verdad infalible, inerrable, inspirada verbalmente. Y recordemos que la palabra de Dios es la Biblia y que la Biblia es Cristo y Cristo es la palabra de Dios. Por lo tanto, siendo que el ministro, como los líderes y miembros, constituimos la iglesia, o sea, la columna, esta debe cumplir su función. ¿Cuál es nuestra función? Usted, miembro de iglesia, usted, amado líder, amado pastor, amado misionero, ¿cuál es nuestra función? Miembros del coro, maestros de escuela dominical, choferes de bus, de rutas, ministerios, etcétera. ¿Cuál es nuestra función? Aquí, conforme a lo que Pablo nos instruye, ser veraces, ser auténticos, ser genuinos, ser íntegros, ser cabales, ser honestos en relación a la verdad. En relación a la verdad, a aquel que nos da la verdad y a aquellos receptores de la verdad. No podemos mentir usando las escrituras. No podemos engañar a Dios. No debemos mentir los unos a los otros, amados hermanos. Estas cosas deben quedar fuera de la iglesia. El mundo debe quedarse fuera de la iglesia. La iglesia es la eclesia. A propósito de la palabra eclesia, está aquí en este texto, cuando más adelante, y voy a mencionar después, pero cuando dice que es la iglesia del Dios vivo, ahí está la eclesia. La eclesia es aquella asamblea local de creyentes llamados fuera de qué, del mundo, pero a veces arrastramos el mundo con nosotros. No debemos mentir los unos a los otros. Amados hermanos, no deben mentir al pastor,
No debe decir que va a llegar si no va a llegar. No debe decir que está leyendo la Biblia si no está leyendo la Biblia. No debemos mentir a nuestra familia. No debemos mentir a nuestros amigos. No debemos mentir en el nombre de Dios. No debemos usar el nombre de Dios en vano. Y en el nombre de la fe, mucho menos. La Biblia nos ordena no mentir. Nos manda no mentir. Dios nos recuerda que la mentira es pecado. Mintiendo no podemos sostener la verdad. Esto es nuestra función como iglesia. Basta el tiempo pasado para haber mentido lo suficiente. Las cosas viejas ya deben haber pasado. Las cosas viejas deben estar en el ayer. Hoy son todas nuevas en Cristo. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros de orar se trata. Debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, quiero aplicarlo en algunas áreas, no en todas, no puedo en todas, a lo mejor ni conozco todas, pero quiero mencionar algunas. Debemos tener mucho cuidado de orar a favor de aquellos a quienes prometimos oración. ¿Sí lo escuchó? Quiero asegurarme de que lo escucharon. Debemos tener mucho cuidado de orar a favor de aquellos a quienes prometimos oración, porque estamos prometiendo en el nombre de Dios. Estamos prometiendo usando la fe y el nombre de Dios. Debemos ser puntuales en nuestros compromisos de visitación. La gente espera con ansias que el siervo de Dios o un hermano en Cristo le lleve bendición a su hogar y a su familia. Debemos cumplir nuestras promesas. Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Aquí, mis amados hermanos, en este punto, promesas de fe. Promesas de fe. ¿Qué es la promesa de fe? Promesas que hicimos a Dios en oración. Fue a Dios a quien prometimos. En oración. Recordamos, hermanos, esto es cuestión de integridad. Promesas de palabra dada, una palabra incumplida, es mucha atención, una palabra incumplida es una desacreditación personal. Y si es un ministro, trátese de un ministro del Evangelio, así sea con otro ministro, y a veces no nos damos cuenta, esto es otra lección para esto, ética ministerial ministro a ministro, pero a veces damos palabras, hacemos agendas, invitamos, quedamos mal, y no se trata nada más que estamos maltratando a otro siervo, a otro consiervo, sino que nos estamos desacreditando personalmente como ministros del Evangelio. Nuestro carácter se va al suelo, se va al piso. Promesas de oración y sostén a misioneros. Muchas veces ni las cartas de los misioneros son leídas. Simplemente pasan a la bandeja de entrada o como un trofeo al mural de exhibición. No, prometo no ofender a nadie. Digo, no, prometo decir la verdad y si esto ofende, ya no es asunto mío. Como un trofeo al mural de exhibición. A propósito, dinero de misiones, estamos hablando de ética, de cómo tratamos la iglesia. Misión es un asunto de la iglesia. Y no solamente el pastor, los misioneros, pero los miembros de la iglesia, nosotros somos mayordomos en la iglesia. A propósito, dinero de misiones, así como de toda finanza, en las arcas del Señor, deben ser tratadas con integridad y honestidad. Dinero dado por fe, por favor, me gustaría un oído atento en este punto. Dinero dado por fe y bajo oración y promesa, votos, para una familia de misioneros, es para otra necesidad de la iglesia local. No es para tomarlo porque tenemos déficit aquí en las entradas y vamos a ocupar en esto otro. Pecado trae más pecado. Pecado no va a cubrir el problema en otra área, el pecado va a traer más pecado. Esto en el mundo secular, el mundo que no conoce a Dios, el mundo empresarial, mis amados hermanos, se llama malversación y corrupción. Oh, amados hermanos, hay tanto que aplicar en este sentido que lo dejo aquí, ¿verdad? Con respecto a nuestra conducta y ética cristiana, que deje el resto de la aplicación al Espíritu Santo de Dios.
seamos éticos, seamos íntegros, seamos honestos, amados hermanos, honremos a Dios, a su iglesia y a Cristo, la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia. Debemos ser éticos en nuestro comportamiento y conducta en la iglesia. Entonces, ¿por qué? Número uno, porque la iglesia es la columna de la verdad. Segundo, debemos honrar la iglesia, honrar a Dios honrando la iglesia, comportándonos dignamente, honestamente, verazmente. Número dos, porque la iglesia es la casa o morada de Dios, es donde Dios vive, es donde Dios habita. Ahí en la mitad de nuestro texto dice cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y la palabra casa significa la morada, la habitación de Dios. Esto significa que Dios vive, está presente, habita en la iglesia, se mueve en la iglesia. Es su casa, es su habitación. Dios está viviendo en la iglesia no como un huésped, como que llega hoy y mañana se va. El Espíritu Santo vino a quedarse en la iglesia. El Espíritu Santo vive permanentemente en la iglesia. Esta es la dispensación cuando el Espíritu Santo vino para quedarse, y cuando único Él se va es cuando esta casa es levantada a los cielos. Su presencia es real. Su presencia en la iglesia es tan real, es más real que el mismo suelo que nosotros pisamos con nuestros pies. La iglesia no se trata de una denominación religiosa, amados hermanos, sino de la familia de Dios. Y para aquellos que dicen que la iglesia no es la familia de Dios, estudia el griego. Estudia el griego. Porque la casa, aquí la palabra en griego, implica directamente una relación familiar. Entonces, la iglesia es la familia de Dios, donde Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Esto demanda de un estado ordenado. Yo también tengo mi casa y tengo mi familia. Y saben, una de las cosas que me gusta en la casa es orden. Pero no solamente el orden de aquellas cosas, ¿no? ¿Verdad? Como los muebles, las ropas, las cortinas, etcétera, que estén tiradas por ahí. No, sino un orden también en la conducta, en el comportamiento del resto de los miembros en mi casa. No puede haber desorden en la iglesia porque ora Dios. Desorden no habla nada más de cosas regadas o tiradas, sino fuera de lugar. Y recordemos que Dios es Dios de orden. Las áreas de liderazgo solo pueden ser ocupadas, amados hermanos, por líderes. Una mujer, por ejemplo, en el ministerio es algo fuera de lugar. Pero un líder, o un hombre en el ministerio, o alguien en el liderazgo en la iglesia, sea un diácono, sea alguien frente al ministerio de la enseñanza, un grupo de personas, un grupo pequeño, escuela dominical, etcétera, que no es apto para este ministerio. Quizás por su falta de ética, moral o de conducta. No, amados hermanos, no puede haber nepotismo en el cuerpo de Cristo. El Señor de la casa la ordena como Él sabe y la ha planificado. Y saben, en nuestro contexto, en el contexto del texto en cuestión que estamos estudiando, se nos deja aquí instrucciones claras de cómo el Señor de la casa quiere que la casa esté ordenada y cada cosa en su lugar. En este sentido, el Señor nos ha dejado aquí una lista bien clara de instrucciones de cómo ordenar su casa, su casa. Sí, en 1 Timoteo capítulo 3. El ministerio de su casa no puede ser una dinastía, ni un cacicazgo, ni una corporación S.A. Conducirnos en la iglesia no es cualquier cosa, mis estimados hermanos. Cuando leía este texto mi corazón temblaba. No es algo que nosotros hacemos o podemos hacer a la ligera o menos convenientemente. No podemos tratar a la iglesia convenientemente. La iglesia que me conviene, la iglesia que me gusta. ¿Cómo me gusta la iglesia? ¿Cómo me conviene? ¿Dónde me conviene la iglesia? ¿Qué me conviene de la iglesia? Me encanta un mensaje una vez escuché, no recuerdo quién, pero con respecto a la iglesia, ¿qué buscas? Mis amados hermanos, esto demanda santidad. ¿Por qué? Porque es la habitación de Dios. Recordemos, santidad de separación. Dios ha llamado la santidad separación. Y por eso a los santos Dios nos ha llamado a ser separados.
Dios ha llamado a su casa a una dirección afuera de la ciudad del pecado y de la perdición. Esto quiere decir que cuando la Biblia dice que es necesario la disciplina, es necesario. Disciplina es una palabra bíblica. Disciplina es una palabra que en la doctrina de eclesiología, que es el tema también aquí hoy, repito, en la doctrina de eclesiología de la iglesia local, disciplina es una palabra central en las Escrituras. Es una palabra en el Nuevo Testamento fundamental. Ahora, yo pregunto, ¿dónde se nos perdió esta doctrina? ¿Dónde se nos perdió la doctrina de la disciplina en la iglesia local? Quiero decirle que desde que se nos perdió, dejamos de ser bíblicos. Perdón, cuando se nos pierda esta doctrina, dejaremos de ser bíblicos. Aunque seamos los más ortodoxos, aunque seamos los más conservadores, aunque mantengamos los himnos y aunque no tengamos una batería presente en el templo, algunos piensan que nada, ¿cómo es la iglesia bíblica? No tiene batería y cantan himnos. Podemos ser muy ortodoxos, pero cuando se nos pierda la disciplina, dejamos de ser bíblicos. Hoy día ya no se disciplina a los miembros en pecado, como tampoco lo hacía la iglesia de Corinto. Mire, hay varias iglesias en el Nuevo Testamento. Y eso sería un tema interesante, que todo cristiano debería estudiar las iglesias en el Nuevo Testamento. Estudie qué representa y cómo era la iglesia de Corinto. ¿Le gustaría que su iglesia local fuera una iglesia llena de corintios? Hasta que el apóstol Pablo les dijo que ellos estaban envanecidos, no tomaron ninguna decisión. Así vivían, en medio de la fornicación, el adulterio, líderes en la fornicación, líderes en el adulterio. Y a veces la gente no dice nada porque son familia, porque son los más ricos en la iglesia. No podemos tratar la iglesia convenientemente. Y mis amados hermanos, no pido disculpas porque es la verdad, porque es la Biblia, es la predicación. Aquí en los requisitos para el pastor, por ejemplo, que no sea avaro. Tengo que mencionarlo, no estoy predicando nada más que Biblia. Además, mis amados hermanos, ese es el contexto aquí cuando Pablo le dice a Timoteo que sepas cómo debes conducirte en la palabra. Y mis amados hermanos, nos enseñan a aplicar la predicación. Si no tomo y presento algunas aplicaciones, voy a ser un poco ambiguo en mi mensaje, ese no es mi deseo. Esto demanda comunión, demanda santidad, pero demanda comunión entre sus miembros, para que Dios pueda moverse en sus vidas y entre ellos. Para la comunión es preciso una buena comunicación, palabras de afirmación, y esto sería otro tema muy profundo, palabras de afirmación, palabras de edificación, son necesarias para que el espíritu morador de la iglesia y en la iglesia no se contriste en su morada, no se contriste en su habitación, que es la iglesia local. Entonces, número uno, ¿por qué el apóstol Pablo encarga? El apóstol Pablo incluso instruye, ordena a Timoteo y a todos nosotros que tengamos cuidado cómo nos comportamos en la iglesia. Número uno, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Número dos, porque la iglesia es la habitación de Dios, es donde Dios mora, es donde Dios habita. Número tres y final, debemos de honrar a Dios tratando con dignidad la iglesia y comportándonos rectamente en la iglesia, justamente, santamente en la iglesia. Mis amados hermanos, es porque la iglesia es propiedad de Dios. Sí, la iglesia es propiedad de Dios. La iglesia no es de una familia en la iglesia. Vean, cuando dice la iglesia que es, dice el apóstol Pablo, que es la iglesia del, ahí ese pronombre posesivo dice del Dios viviente. Entonces la iglesia es propiedad de Dios. Él la compró con el precio de su sangre. Dice la Biblia, también me encanta, dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Recordemos quiénes somos, mis hermanos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. No escogimos nosotros a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Hermanos, Dios le puso el sello de su propiedad a su iglesia. En Mateo 16:18 dice la Biblia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las iglesias no son de los ministros. Las iglesias locales no son de los pastores. La iglesia en Ibarra, la iglesia bíblica bautista en Ibarra, no es de Arián, ni de la familia de Arián, ni de la familia Pérez, ni de la familia Santiago, ni de ninguna otra familia en particular. Cuando Pablo se refirió a la iglesia en casa de algún hermano, dijo la iglesia que está en casa de, por ejemplo, en Filemón 1 y 2. La iglesia local no es la casa, sino los hijos salvados por gracia que se reúnen juntos en ese lugar. Pues si usted tiene una iglesia en su casa, una misión está comenzando, usted ofreció su casa para la iglesia, a la obra del Señor, es una obra digna, es un servicio hermoso que usted ofrece a Cristo. Pero esa iglesia local no es suya, no es de su propiedad, usted no es el dueño. La iglesia no es un club social de nuestra preferencia, donde tenemos hasta nuestro banco o asiento personal con nombre, le pusimos las iniciales, donde sentarnos. No tenemos embargada la iglesia o alguna otra cosa de nuestra elección o gusto personal ahí en la iglesia. La iglesia local tampoco es una empresa secular o comercial, manejada con propósitos financieros o lucrativos. De ahí que el apóstol dijo a Timoteo, ten cuidado cómo te conduces, cómo tratas la iglesia del Dios viviente, hazlo con integridad, hazlo con honor, honestidad. A propósito, hermanos, los obreros en la iglesia local no son empleados del pastor o de algún hermano en específico. Servimos por amor. Hay más bendición en dar que en recibir. Lo hacemos con humildad, no buscando nuestra propia gloria, pero nadie es empleado de nadie. Todos somos siervos de Dios y de todos. Eso somos. Somos siervos, no empleados. Sino que los obreros, esos somos siervos de Dios, el Señor de la iglesia. Hablando de esto, también es preciso mencionar a los misioneros. ¿Qué son los misioneros? Para nosotros, para la iglesia, hermanos, cuidemos muy bien de los misioneros. Los misioneros no son nuestros empleados de la iglesia. Los misioneros no son unos simples agentes de la iglesia. Tampoco son mendigos de la iglesia. Los misioneros son los soldados en la primera línea de batalla del ejército de Dios y de Cristo, que es la iglesia. En este ejército hay un solo comandante. El resto, todos somos soldados. Hablando de la iglesia como rebaño, no debemos dejar descarriada alguna oveja, porque el Señor del rebaño nos pedirá cuenta de cada una. Hablando de la iglesia como edificio de Dios, debemos administrar bien los recursos del Señor para su obra por un lado, y también debemos mirar cómo construimos o edificamos siguiendo el plan del dueño de la obra. Ahí en 1 Corintios 3 están las instrucciones de cómo edificar y de cómo sobreedificar. También los materiales. Concluyendo, mis amados hermanos, aquí en el punto de la conclusión, como pueden ver, en este solo versículo hay mucha enseñanza respecto a cómo conducirnos, cómo tratar la iglesia, cómo comportarnos en la iglesia según el ministerio, pero todos como miembros. Cómo comportarnos y cómo tratar la iglesia local. Esto es ética hacia la iglesia local aquí enseñada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. O cuánto, mis amados hermanos, de lo que llamamos o hacemos de ministerio será aceptable en el día del Señor. ¿Cuánto será inaceptable? Este mensaje
mis amados hermanos, no lo entrego con el propósito de ser fatalista, pero de honrar el ministerio encomendado. Hermanos amados y consiervos, abramos los ojos donde los tenemos puestos. El modelo no está hoy en un hombre que camina sobre la tierra. El modelo, mis amados hermanos, se encuentra en la persona de Cristo y en la iglesia fundada por Él en el Nuevo Testamento. Si una iglesia local hoy, que la mayoría estamos a un hilo, a un pelo, de que si no nos conducimos correctamente, bíblicamente, somos nada más y nada menos que una denominación. Si nuestros ojos están puestos, vamos a decir, en un ministerio o en un ministro tal, nosotros estamos mal enfocados. Mucho de lo que hoy deslumbra en el ministerio no es conforme al ministerio modelado en los evangelios y el Nuevo Testamento. Mantengamos nuestra mirada en Cristo y en el fundamento de los apóstoles. De los apóstoles. Y repito, de los apóstoles. Recordemos siempre que el ministerio no es una oportunidad de escalar socialmente o adquirir renombre, más bien es una oportunidad de menguar para que crezca Cristo y así levantar su nombre. Termino una vez más leyendo este versículo, pero me gustaría invitarle a que lea todo el contexto del capítulo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Honra a Dios, honra a Cristo y honra a su iglesia, que será levantada a los cielos. El Señor les bendiga. Seamos la iglesia, vivamos la iglesia, somos la iglesia. Amén. Amén, pastor, qué bendición estamos escuchando y qué tremendo, hermano. Fíjate que estaba escuchando eso de que hay gente que de veras, hermano, y lo he visto, se molestan aún si tú ocupas su lugar en la iglesia. O sea, que por ejemplo llegas y te sientas en determinado banco y te dicen, hermano, es que aquí voy yo. Sí, no sé si te ha tocado verlo, hermano, que hay gente que no, es que ese es mi lugar y tantas cosas que muchas veces se pasan por alto, pero que son de tanto tropiezo si no se viven a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Sí, amén, mi hermano, esa es la razón que primero porque la iglesia es de Cristo, pero también si nosotros no nos comportamos dignamente y justamente, honestamente en la iglesia, tratamos a la iglesia como debe ser tratada, que es la iglesia la novia de Cristo. Bueno, al final daremos cuentas al Señor, que bueno, seremos lo que seamos salvos, pero estaremos ahí en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero lo triste es que también cuando no tratamos a la iglesia como debe ser tratada a la gente, por lo tanto, porque la iglesia es la gente redimida, somos piedra de tropiezo, sea quien sea un ministro, sea un miembro de la iglesia, y alguien va a tropezar. Entonces, esa es la parte triste también. No, tremendo, hermano. Pues que Dios te siga usando y primeramente Dios, si Cristo no viene antes, nos escuchamos el próximo jueves. Pastor, mil gracias por tu tiempo. Sí, amén, mi hermano Hugo. Una bendición tremenda para estar aquí en el aire con ustedes y la verdad que espero algún día conocerle y abrazarle en persona. Va a ver que sí, hermano. Primeramente Dios, si no voy yo para allá, usted se viene para acá a México y aquí lo esperamos para echarnos unos tacos. Amén, amén. Y mejor las dos, ¿verdad? Amén, un fuerte abrazo, linda semana para todos y bendecido día. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Ya estuvimos con el pastor Arián Molina desde Ibarra, Ecuador. Y bueno, vamos con un canto y ahorita seguimos con una enseñanza del hermano Antonio Arellano. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán, pero allá con mi Jesús cuando brille en plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En la
nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Esta vida temporal no por siempre de gozar, alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, mas lo entenderemos todo más allá. Queremos enviar un saludo a mi hermano Celso y a su esposa, la hermana María Elena, también a la hermana Nancy, que nos están escuchando allá en Wisconsin, al hermano Tony Rosales, que nos está escuchando allá en Louisville, Texas, y también al misionero Aarón Rodríguez, que el día de hoy cumple 15 años de casado. Dios te bendiga, Aarón, que Dios te siga usando grandemente allá en Uruguay. Dios les bendiga. Imprevista tentación nos prepara Satanás, cuántas veces ya estamos casi a punto de caer. No sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En la nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 9, dice la palabra de Dios. ¿Puedo prender? ¿Necesito prender este, hermano? Ok, está bien. Perdón, hermanos. Ok, ahí está prendido. Muy bien. Sí. Ok. Dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Este cuestionamiento: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es verdad. Habla a nuestros corazones. Te necesitamos en nuestras vidas, en nuestras casas, en todos lados, Señor. Señor, en esta noche decimos como Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no queremos ir, Señor. ¿A dónde llegaríamos sin ti? Gracias por tu presencia y gracias por lo que harás de antemano. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, muy amables, y gracias, hermanos, de antemano por escucharme. Hermanos, para ser precisos, perdón, en el año 2004,
ya hace algunos años, se proyectó una película muy famosa que se llamó Un día sin mexicanos. Un día sin mexicanos. Ahora, si tú la viste, pues yo creo que andabas en el mundial todavía, ¿verdad? Pero yo no la vi, a ver, y eso te lo aclaro para que no me empieces ya a criticar, a ver. Nada más que fue muy sonada en México. A ver, hermanos, y Un día sin mexicanos. Y la temática de la película era de que en la película en un día quitaban a todos los mexicanos de Estados Unidos, especialmente en California. A ver, claro, tratando de que entendieran la importancia de la mano hispana aquí en Estados Unidos. Esa película por eso fue hecha. Un día sin mexicanos. Y para que entendieran qué harían un día sin que nadie recogiera los duraznos. ¿Qué harían sin un día que alguien levantara los vegetales? Eso era la temática de la película. La importancia de la mano de obra de los hispanos era el tema. Un día sin cosechar vegetales, un día... Y alguien la vio, hermanos, porque a lo mejor piensan que la estoy inventando. Allá tenemos un hermano que no me deja mentir. Amén. Ahora, yo sé que muchos van a decir, yo no la vi, pero si les pregunto, ¿quién vio Pepe el Toro? Ahí está. Levante la mano, hermanos, amén, para orar por ustedes. Bueno, vieron Pepe el Toro. ¿Quién se acuerda de la chorreada? El torito. ¿Verdad que sí, hermanos? La guayaba y la tostada. Bueno, más o menos, pero ahora aquí era un día sin mexicanos. Y hermanos, era para que viera la gente de aquí la importancia de la mano de obra de los hispanos. ¿Te imaginas un día sin electricidad? Déjame ponerle un poquito más difícil. Un día sin internet. Un día sin wifi. Que trates de saber de dónde lo agarras y que no hay de dónde agarrarlo. Amén, hermano. Un día sin esposa. ¿Quién puede levantar su mano y decir, gracias a Dios por mi esposa? ¿Por qué no nos bajamos del caballo de una vez, hermanos, antes de que entrara el mensaje? A ver, hermano. Y levantar, gracias a Dios por mi esposa. Mire, sin ella, hermanos, no andaríamos tan planchados como andamos. Es la única que nos aguanta nuestros ronquidos y otras cosas. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ella? Pero imagínate, hermanos, si no vamos a... ¿Sabes cuál era el problema de los astronautas que fueron allá hace años? Allá, hermanos, andaban allá y desde allá del espacio dijeron, Houston, ¿tenemos problemas? Que andaban solos, amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios por nuestra compañera? Gloria a Dios que todavía no decimos, Houston, tenemos problemas. Todavía tenemos ahí lo que Dios nos ha dado. Pero mire, hermanos, había unas cosas que yo tenía mucho miedo. Y hermanos, yo hablo del rancho porque pues no sé nada de la NASA. En el rancho, y si hay alguien del rancho, levante la mano y diga, yo también soy de rancho. Para entrar en el tema. Bueno, hermanos, en el rancho había 3 cosas que yo tenía miedo cuando estaba chico. Era a la Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¿Te lo imaginabas en el río caminando, verdad que sí? Le tenía tanto miedo a la Llorona. Le tenía tanto miedo ir a la nopalera solo. ¿Quién fue a la nopalera? Amén. Hermanos, a la nopalera no nomás ibas a comer tunas. Amén, hermano. Pero andaba una canción en aquel tiempo que decía así, anda la muerte rondando allá por la nopalera. Entonces, ¿en qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Y yo no quería que la pelona me agarrara, hermanos. Yo no quería la nopalera, pero tenía que ir a fuerza, iba con mucho miedo. Pero había otra cosa que tenía mucho miedo. Era, hermanos, cuando de repente se decía en las ciudades y llegaba la noticia allá al rancho que iba a haber un eclipse de sol. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? Miren, daba tanto miedo porque los rancheros lo traducían así. Dicen, y se iba el rumor desde la orilla del rancho hasta el otro. Decía, dicen que se va a pelear la luna con el sol.
Y que según el que gane, ese es el que se va a quedar. Y ellos pues tenían su rumor y todo, pero de chiquillo nosotros no la creíamos, hermano. Y yo no era cristiano, ¿a quién le oraba para que ganara el sol? Amén. ¿Te imaginas un día sin sol? Amén. Y esto no tiene nada, porque podríamos sobrevivir sin eso. Amén, hermano. Sí, nos hemos acostumbrado a muchas cosas, pero si tenemos que acostumbrarnos, hermanos, estoy seguro que aprenderíamos a sobrevivir. Pero hay algo y que yo quiero predicar esta noche. ¿Te imaginas un día sin Dios? Imagínate un día sin Dios. ¿Cuánto dice, Señor, te necesitamos esta noche? ¿A dónde vamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A qué le tiro cuando quiero hacer mi voluntad? Cuando quiero seguir mis caminos. Cuando mis caminos están aquí, tus caminos están acá. Cuando mis pensamientos están aquí y tus pensamientos están acá. Oh, tenemos que buscar esto, hermano. Tenemos que buscar a Dios mientras podamos encontrarlo. Miren, hermanos, un día sin Dios, y a propósito así se llama mi mensaje, un día sin Dios. ¿Te imaginas un día que quisieras hablar con Dios y que levantaras el teléfono? Amén. Y yo quiero decirte que yo sé lo que puedo entender, porque un día yo levanté el teléfono, hermanos. ¿Y saben qué quería hacer? Marqué ese día en la mañana, dije, ahorita voy a marcarle a mi papá. Y le empecé a marcar, a lo mejor a ti te ha pasado. Y le empecé a marcar el número, pues yo me lo sabía de memoria, todos los días le hablaba. Y ese día me levanté y le dije, le voy a hablar. Y luego cuando levanté el teléfono y empezó a timbrar, me acordé que mi papá ya estaba muerto. ¿Y qué tiene que ver esto, hermano? Hijo, si tu papá todavía está vivo, pues agarra el teléfono y llámale, compadre. Dile cuánto lo amas. Dile cuánto le agradeces. Porque va a llegar el tiempo que lo vas a necesitar y no va a estar. Nadie me contestó y yo entendí por qué estoy marcando si mi papá ya no está aquí. Te puedes imaginar que un día le marcaras a Dios y que no encontrara su voz, nada más estaría la contestadora, ¿sabe qué? Número equivocado. Número que y tú terco a marcar, número equivocado, wrong number. Y la línea ocupada, y si eres de Monterrey, y si eres de México, que tú marcaras y nomás dijeras, ¿sabes qué? Ya no marques porque el saldo de tu amigo se ha agotado. Porque son de México, saben lo que estoy hablando. Se te acabó el tiempo. O que le marques a Dios y que te dicen que ese número no existe. Y lo más triste es que un día hablaste con Él, pero ahora la línea está ocupada. Nadie te contesta y no es culpa de Dios, porque Él todavía está en su trono. Todavía está ahí. Pero muchas veces nosotros nos alejamos. Y cuando queremos buscarlo, a veces, hermanos, tenemos que tener cuidado porque de repente Dios nos puede dejar. Yo no estoy tocando nada de la salvación. Si somos salvos eternamente. Vamos a ir al cielo. Mis hijos siempre van a ser mis hijos. Pero no esperen a que me muera para que traten de buscarme y me llamen. ¿Cuántos dan gracias a Dios que hablamos con Dios esta mañana? ¿Cuántos dan gracias a Dios que glorificamos su nombre esta mañana? Y que todavía supimos que Él está ahí y que todavía nos oye. ¿Te imaginas un día sin Dios? Hermanos, David, por eso decía David, allí en Salmo 102:2 dice, David decía, amén, no escondas de mí tu rostro, Señor, en el día de mi angustia. Va a llegar el tiempo que vamos a necesitar a Dios, y más que nunca. Va a venir el momento, va a venir la prueba, va a venir el día malo, y gloria a Dios que llegue, pero si tenemos a Dios, vamos a estar completos.
Amén, hermanos. David sabía lo que decía ahí en Salmos 34:1 cuando decía: busqué a Jehová y Él me oyó. Pero ¿qué tal si ya no nos oye? A propósito, hermanos, David y lo que leímos en la Biblia. David estaba listo para empezar el culto. Estoy hablando en sentido figurado. Él estaba listo para alabar a Dios. Tal vez agarró su micrófono, dice: hermano, en aquel tiempo no había micrófono, pues dame chance de imaginarme, amén. Tal vez puso su púlpito y sí traía su himnario, y si alguien tenía un himnario grueso era David. ¿No es cierto? Amén. Y no se copiaba los himnos, los escribía. A lo mejor puso su himnario, tanto salmo, agarró su espada. Y si alguien sabía usar la espada, era David. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la espada? Y yo creo que David se paró y vio al pueblo ahí en Jerusalén y les dijo: hermanos, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Y lo más tremendo, hermanos, es que Dios no estaba ahí ese día. ¿Y por qué dice esto, hermano? Y alguien dijo: oye, pues ¿dónde está Dios? Se oyó nada más el eco. Dios los bendiga esta mañana. ¿Dónde está Dios? Y alguien se paró y señaló al oeste de Jerusalén. Yo creo allá está el oeste, y dijo: Dios, allá está el arca, allá está la presencia de Dios, está a 11 kilómetros de aquí. ¡Qué tremendo! Allá está a 11 kilómetros de aquí, allá está olvidada, allá está abandonada, allá está empolvada, allá está menospreciada, allá está devaluada, está ignorada. Y no se hagan, dijo, alguien dijo: ya tiene 30 años ahí. ¿Cuántos? ¿Y si qué tiene que ver con eso, hermano? Pues la presencia de Dios estaba en el arca. Y David determina que eso va a cambiar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dice: ¿cómo vamos a estar aquí si no está Dios? Vamos a traer el arca. Amén. Y hace una preparación, amén, ordena traer el arca. Y el arca, pues esa caja rectangular de unos 20 centímetros, amén, hermanos, de alto por 60 de ancho. Hermanos, ahí estaba la presencia de Dios, y planea un gran desfile para traer a Dios a Jerusalén. ¿Cuántos necesitamos llevar a Dios a nuestra casa? Pero ¿sabes que no lo vamos a llevar a nuestros términos, como nosotros queramos? Hay una forma de llevar a Dios. Déjeme seguir con mi mensaje. Hermanos, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, hermanos, ellos estuvieron listos para el traslado. Y en lugar de 2 coatitas que debían de agarrar el arca con 2 palos, ellos dijeron: bueno, no necesitamos, vamos a innovar y vamos a llevar una carreta nueva. Amén. Un método nuevo. Y en lugar de llevar, hermanos, ahí los sacerdotes, pues ellos, amén, usaron bueyes. Pero los bueyes tropezaron. Déjeme rápido ir con la historia. Los bueyes tropezaron. Y hermanos, la carreta se la dio, y Usa, tratando de ayudar a Dios, amén, allá el arca, y que no se cayera, levantó su mano y quiso sostenerla para que no cayera de la carreta, pero dice inmediatamente que cuando levantó su mano y quiso sostener, amén, cayó muerto. Hermanos, ¿cuántos dan gracias a Dios que nuestro Dios no es un Dios hecho de manos? ¿Cuántos dan gracias a Dios que nuestro Dios es 3 veces santo? Y lo voy a mencionar: santo, santo, santo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dan gracias a Dios que nuestro Dios es el creador de todas las cosas? Todo lo que hay, todo lo que existe, no existiera si no lo hubiera creado Dios, tú y yo, un Dios todopoderoso. Él es el alfa y el omega, es el principio, es el fin y es el fin. Un Dios soberano, que Él llega cuando quiere y Él se va cuando quiere. Amén, hermano.
Sí, así es soberano mi Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios que nuestro Dios no es como un genio? El genio que le frotamos, amén, hermanos, la botella y sale, amén. Dice, pídeme un deseo. Pues Señor, quiero esto otro. Y quiero, está la lista larga, ¿verdad que sí, hermano? Pero nuestro Dios no trabaja así. Nuestro Dios no es como allá en Monterrey, que amén, a veces lo queremos tratar así, que está limpiando limpiabrisas allí, en la esquina, en el crucero, limpia para que le den una moneda, una propina, y a veces hasta mala cara les hacemos a los que limpian. No, nuestro Dios no es de propinas. Nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Nuestro Dios es todopoderoso. No podemos tratarlo, amén, alá y se va. Nuestro Dios es el dueño de todos, es la plenitud de la deidad. Yo oí por ahí donde andaba predicando una vez que alguien dijo, alábele que no es de yeso. Dije, pues, ¿qué quiere decir eso? Ya después me pude identificar. Pues sí, ¿verdad? Pues al Señor nadie lo hizo. Amén. Él vive y ahorita está a la diestra de Dios. Déjeme seguir con mi mensaje. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro Dios? Un día sin Dios. Hermano, la tragedia de Usa nos enseña que no podemos ayudar a Dios. Escúchelo. La tragedia de Usa, su muerte, nos enseña a cada uno de nosotros que no podemos ayudar a Dios. Él llega, pero Él llega cuando Él quiere llegar según sus términos. Dios no cumple nuestros antojos. Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Él es soberano. Él cuando quiera llegar, va a llegar. Y cuando se quiera ir, va a decir, ya me voy. Ahí cierra el último. Pero ¿cuántos necesitamos que Dios se quede con nosotros? Necesitamos a Dios. Hermanos, cuando ya lo santo lo manejamos con rutina. Cuando ya cantamos nomás por cantar. Cuando ya venimos a la iglesia nada más por inercia. A veces hasta por compromiso. Y a veces hasta traemos nuestras jetas. Yo no quería venir, pero me traen a fuerza. Ya estamos sentados, cante. ¿Qué va a cantar? A ver, ¿no? Yo sé cómo hacerlo cantar, pues nomás traer unos allá de México. Y lo harían cantar, a ver, ¿no? Al canario. Pero hermanos, necesitamos a Dios y necesitamos buscar a Dios mientras esté a nuestro alcance. ¿Qué vamos a hacer sin Dios? Un día sin Dios. Vamos a cantarle y vamos a darle toda la honra y toda la gloria. Yo me gocé con el himno que cantaron de la familia, nomás de pensar, gloria al Señor. Miren, hermanos, si en nuestra familia está Dios, Dios va a estar en la iglesia. Todo lo que pase en la familia, en la casa, repercute en la iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la familia? Ahora, ¿cuántos dan gracias a Dios por la iglesia? Necesitamos a Dios en la casa y en la familia. Hermanos, usaron una carreta en lugar de palos y unos bueyes en lugar de sacerdotes. Hermanos, ahora con el avance, yo no estoy contra el avance tecnológico. A veces yo me meto al Google. Digo, esto está con ganas, amén. Y ahí estoy, está con ganas, amén. Y ahí estoy, no me está poniendo bueno, amén. Hablando de un sermoncito ya medio recalentadito. Está con ganas el tema. Cuando ya acuerdo, de repente ya ando abriendo la boca. Y ya voy a comulgar. No era bautista. ¿No le ha pasado a usted? No diga. Amén, hermano. Yo ya dije, ni modo. Pero no es cierto, hermano. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, porque sí tenemos muchos avances, hermano, pero lo básico, gloria a Dios por lo básico, gloria a Dios por las sendas antiguas, gloria a Dios por lo que este libro enseña. Este libro no innova, este libro es ley y siempre ha sido ley y seguirá siendo ley. Oiga, me salió con ganas y no soy político, pero es verdad. Hermanos, una pregunta teológica para todos los asistentes. ¿Por qué Dios mataría a Usa? Es buena pregunta, ¿no, hermanos? ¿Por qué Dios mataría a Usa, hermanos? ¿Alguien quiere contestar? Yo no quiero tentarlo ni nada de eso, pero piénsele, ¿por qué Dios mataría a Usa? Tú ya tienes la respuesta, yo creo. Pero esta no es la pregunta más importante en esta noche. La pregunta más importante es,
¿Por qué estamos vivos tú y yo? Si a veces tratamos a Dios como queremos, si a veces le damos las migajas a Dios, si a veces le damos lo que ya nos sirve a Dios, y Dios ha sido bueno con nosotros. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado de primera. Dios nos ha traído de muy lejos para bendecirnos. Hemos visto a Dios. Sí, hemos estado en el pozo, en el foso de los leones, hemos estado ahí, pero gloria a Dios que el león de Judá allí ha estado con nosotros. Sí, hemos estado ahí en el horno de fuego, nos han metido, y a veces con toda la familia ahí hemos estado, pero gloria a Dios, porque no son 3, son 4, y uno es semejante al Hijo de Dios. Gloria a Dios por su presencia. Hermanos, podemos necesidad como antes teníamos, pero si Dios está ahí, gloria a Dios, nos va a gozar y un día comeremos mejor porque Dios está ahí todavía. El problema es cuando Dios nos deje. ¿Te imaginas un día sin Dios? ¿Sigo con el mensaje, hermano? ¿Por qué estamos vivos tú y yo este día? Yo te voy a decir por qué. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Él me conoce, hermanos. Él sabe lo que soy. Él sabe que soy imperfecto. Él sabe todo. Él me conoce. Sabe hasta los cabellos que tengo. Y ahorita ya no batalla tanto para contarlos. Pero aún así Dios ha sido bueno. Dios nos conoce. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque el arca era la presencia de Dios. El arca, ¿qué, hermanos? Era la presencia de Dios. Cuando lo tenían los enemigos, amén, hermanos, cuando la tenían los enemigos, porque los enemigos agarraron, dijeron, pues vamos a agarrar a Dios, vamos a traerlo a nuestro pueblo. Y los filisteos se lo llevaron. Se llevaron el arca, pero cuando llegaron, hermanos, dicen que, hermanos, eran tumores y eran ratas. Había un raterío y tumores por todos lados. Un día los filisteos se lo llevaron y lo pusieron ahí en el templo, amén, del dios pez Dagón, al arca, a la presencia de Dios. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Al otro día cuando llegaron a ver a Dagón, estaba así, ¿eh? Con la cabeza agachada, tirado en el suelo porque no pudo resistir a mi Dios. Y dijeron, ¿cómo? Pues si este es nuestro gallo, Dagón. Órale, otra vez se lo pusieron, éntrenle, amén, hermano. Y al otro día amaneció sin cabeza y amaneció sin manos. Porque nuestro Dios, cuando está con su pueblo, Él bendice. ¿Cuántos lo han visto en la casa? Hermanos, había 3 cosas en el arca, en la presencia de Dios. 3 cosas adentro del arca de la alianza. Estaba un vaso con maná, que yo digo, había tortillas. ¿Cuánto de gracias por la tortilla? Los mexicanos somos hijos del maíz. Y si eres, amén, dice hermano, y los guatemaltecos y los hondureños, pues ahí están las pupusas. ¿Cuánto de gracias por las pupusas? Yo no las conocía, pero me las presentaron en Nueva York, hermano. Y una cosa le digo, no son light. Digo, hermano, se echa unas, ¿de qué son? Dice, estas son de frijoles con puerco. Oh, me aventé 3. Lo malo es que están bien caras allá, pero yo no pagué, soy de Monterrey. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios ha sido bueno? Hermanos, nos vamos a morir de muchas cosas, pero nunca, cuando Dios está con nosotros, nos vamos a morir de hambre. Alguien puede decir, yo doy gracias a Dios porque los 34 ya no me cierran. A ver, pues párese uno, nomás yo estoy parado. A ver, quiero ver uno. Gloria a Dios, pero con un gloria a Dios. Y se los quiere uno. Amén, hermano, gloria a Dios, ni modo que escondamos las bendiciones. Dios ha sido bueno, amén, hermanos. Y cuídense del botonazo. Dios es bueno. Todo rinde con Dios. Necesitamos a Dios en nuestra casa. Estaba las tortillas, estaba la vara de Aarón que reverdeció, gloria a Dios, ahí estaba el llamamiento del predicador. Estaban las tablas de la ley.
Yo doy gracias a Dios por este libro. Cuando está Dios tenemos todo eso. Y si tenemos eso, todo va a venir por añadidura. Todo, amén, hermano. Ando buscando un método mejor, hermano, no le busques. Aquí está el método. Lo malo es que esta es como una inyección, amén, hermano. A veces cala, pero quita la enfermedad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Bueno, pueden sobarse, amén, hermano. Sí, a mí me ha calado, pero he venido aquí al altar. Miren, hermanos, necesitamos valorar a Dios. ¿Sabe dónde necesitamos a Dios mucho, hermanos? Ahorita en este tiempo, es en nuestra casa. Que ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está la guerra. Ahí es donde está lo mero mero. Ahí es donde están las elecciones. Amén, hermano. Yo digo, hermano, ¿por qué? Pues porque yo estoy casado, mire cómo ando. Ahorita no puedo, a ver, ni moverme, ando así bien derechito. Cuando ando con mi hermano Roberto, yo camino y hablo y canto, pero ahorita ando bien derechito. Doy gracias a Dios por mi esposa, ha sido una bendición para mi ministerio. Pero tenemos que decir que necesitamos a Dios en nuestra casa. ¿Quién puede decir, Señor, te necesitamos en la casa? ¿A poco a veces no nos aventamos unos buenos rounds en la casa, hermanos? ¿O nomás yo? Y luego llegamos a la iglesia y están cantando, venimos ya entrados. Y están cantando el himno, paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que Cristo nos da. Y luego todos nos voltean a ver porque llegamos tarde. Pues sí, este estaba el round largo. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. Y luego volteamos a ver a nuestra esposa y le decimos, calmada, ahorita vamos, ya llegamos a la iglesia. Tiempo fuera. Pero ahorita que acabe la cosa, la seguimos en la casa. Y los chiquitillos nos están viendo. Escúcheme, los chiquitillos nos están viendo. Pero de repente el predicador empieza a sacar este libro, las tablas de la ley, y empieza a dejarse caer, y parece que es para nosotros, pues claro. Y ya cuando acordamos, ya estamos aquí en el altar, los muy machos, amén, hermano. Y luego volteamos y acá están las machas también, gloria al Señor. Y ya cuando acordamos, ya salimos agarraditos de la mano, amén, hermano. Y hasta limpiándonos los mocos, porque lloramos en el altar. ¿A poco no, hermanos? ¿Cuántos dan gracias a Dios por este libro? Señor, quédate con nosotros. Te necesitamos en la casa. Dice, hermano, ¿a poco sí Dios nos puede dejar? Si le buscamos ruido al chicharrón, Dios nos puede dejar. ¿No es cierto, hermano? Estoy mirando a la mitad de esta fila. ¿No es cierto, hermano Sansón? Nomás que Sansón ya no me puede ver porque sus cuencas están vacías de sus ojos. Alguien se las arrancó. Y tiene sus manos sobre dos columnas. Y si yo le digo, Sansón, ¿es cierto lo que estoy predicando? Él diría, sí, sí es cierto, ahí en la banca voltea, ahí está. Yo maté cientos de filisteos cuando Dios estaba conmigo. No solamente eso, agarré las puertas de Gaza en mi lomo y las llevé allá arriba al monte. Agarré un león. Pero me olvidé de Dios. Quise hacerlo a mi modo. Revelé dónde estaba la fuerza. Me involucré con una incrédula que estaba bien bonita. Y ahora estoy aquí sin ojos. Y solamente se despide con un grito: muera yo con los filisteos. Y ahí está un hombre que tenía a Dios, pero ahora está, amén, lleno de escombro. Si volteo allá puede estar Saúl. Y Saúl me diría, si es cierto lo que se está predicando ese chaparro prieto de Monterrey. Es cierto lo que está predicando. Porque Dios me escogió. Dios me eligió.
Me ungieron como rey. Derramaron el aceite sobre mí. Fui escogido para reinar. Pero ahora está allí, perdió la batalla y perdió sus hijos. Se olvidó de Dios y ahora está pagando un precio. Que si Dios se va, Dios se va. Y no puede terminar de hablar porque agarró su espada y la puso en el suelo y se dejó caer sobre ella. Y ahorita su boca está llena de sangre y ya no puede pronunciar palabras. Porque cuando Dios nos deja, entonces vamos a ver lo que hemos perdido. Cuando Dios nos deje, nuestros hijos se nos van a revelar como nunca se nos han revelado. Cuando Dios nos deje, nuestra esposa se va a revelar como nunca lo había hecho. Dice, pero esta mujer era una mujer obediente, sí, pero lo que pasa, hombre, es que te olvidaste de Dios. Quisiste tratar a Dios a tu forma, traerlo cuando quisieras y llevarlo, y Dios no es así. Dios nos lleva y Dios nos trae. Necesitamos a Dios en nuestra casa. El mismo Señor Jesucristo, hermano. El mismo Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario con todos los pecados. Y teológicamente y doctrinalmente sabemos que Dios le dio la espalda por todo el pecado que llevaba de nosotros. Y el Señor se sintió solo. Y gritó este grito que no queremos que nosotros gritarlo nunca. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en cada milímetro de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer sin Dios? Si tocas en la rondalla, la guitarra va a quedar colgada en la pared. ¿Por qué? Porque el guitarrista se olvidó de Dios y Dios lo dejó. Si enseñas en la escuela dominical y de repente quieres hacer tus métodos y no, quieres hacer a Dios y tratarlo como quiera, Dios te va a dejar. Amén, hermano. ¿Cuántas gracias que todavía Dios nos escucha? Y todavía Dios está aquí. Déjeme terminar con esto. Para terminar, nomás quiero decir, ¿cuánto necesitamos a Dios? Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. No sé si aquí, pero allá en Monterrey la cosa está que arde. Estamos viviendo en tiempos de roles cambiados en la sociedad y en las iglesias. Amén, hermano. Los hijos parecen padres y los padres parecen hijos. Yo estoy hablando de Monterrey, hermano. Los maestros parecen alumnos y los alumnos parece que son los maestros. Todo se cambió. Por eso estamos como estamos ahorita en Monterrey. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que se han olvidado mucha gente de Dios. Es el problema. Amén. Se ha olvidado de Dios. Entonces, hermanos, David dijo, necesitamos hacer algo. Y trajo el arca a Jerusalén. Pero como debería de ser en los términos de Dios. Como debería ser. Y cuando empezó el desfile ya para traer el arca a Jerusalén, iban matando vacas y matando toros, haciendo sacrificio. Cuesta seguir al Señor. Si las cosas fáciles hicieran, amén, si las cosas difíciles hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero ¿cuántos dan gracias que ya tenemos, amén, 20 años aquí en la iglesia? 40 años, 30 años, Dios ha sido bueno. Pero vamos a seguir adelante, hermanos. Amén, por los que vienen atrás de nosotros. Y cuando menos acordaron, el arca ya llegó a Jerusalén. Y cuando llegó el arca a Jerusalén, dice la Biblia que cuando llegó el arca a Jerusalén, David danzó. Es lo que dice. Danzó. Yo no sé cuántas vueltas se dio, si se echó el split, pero dicen que danzó. Y sé que me oigo medio carismaticón. Amén, hermano. y no tenemos que danzar, amén.
Él danzó por aquella ocasión porque estaba contento, pero yo pienso que fue una danza, como cuando ¿a quién de ustedes chiquitillos su papá se fue 1 mes o 2 meses de viaje y luego de repente regresaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nos poníamos los chiquillos cuando regresaba papá? No, hombre, hermano, corríamos, íbamos. ¡Ya llegó papá! ¡Ya llegó mi papá! Amén. ¡Ya llegó papá! Y nos damos unas vueltecillas. ¡Ya llegó mi papá! Y íbamos con el vecino. ¡Ya llegó mi papá! Y vamos, lo agarramos de los pies y lo abrazamos y corríamos. Amén, con nuestra inocencia de niños. Era lo mismo que hizo David. David sabía que ahora estaban completos, gloria a Dios, porque ahora Dios ya estaba en casa. ¡Ya llegó papá! Hermano, ¿quién en esta noche puede pedirle al Señor, como los discípulos de Emaús? Si podemos tocar algo en el piano, hermano, por favor. Como los discípulos de Emaús. De primero no reconocieron al Señor. Luego el Señor se manifestó y les dijo quién era. El Señor ya había resucitado. Ya había vencido la muerte. Era un Cristo que estuvo muerto, pero ahora había resucitado. Y cuando se empezó a oscurecer, hermano, ¡oh, qué tremendo! Cuando se empezó a oscurecer, el Señor Jesucristo se tenía que ir, continuar su camino. Y capta mi atención lo que estos discípulos de Emaús le pidieron. Le dijeron: Señor, no te vayas, quédate aquí con nosotros. No tienes que irte, Señor. Aquí hay lugar en la casa. No tienes que ir a ningún lado, Señor, a cenar. Aquí hay cena en la casa. Cena con nosotros. Acuéstate con nuestros hijos. Está cerca de ellos. Vente a la casa. Señor, quédate con nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermanos, que a veces las patrullas allá en Monterrey andan a todo lo que dan ahorita con la inseguridad? Las granaderas, los pleitos, las balaceras. Pero gloria a Dios que nos asomamos a nuestras recámaras donde están nuestros hijos y vemos que ahí están tiraditos, bien cobijaditos nuestros cochinitos pintos, nuestros hijos. Pero es porque Dios todavía está allí. Que el mundo ruede, que gane quien tenga que ganar la elección. Pero si tenemos a Dios, estamos completos en la casa. ¿Quién quisiera nomás decir: Señor, quédate con nosotros, quédate en nuestra casa? Te necesitamos ahí, te necesitamos en la cocina, te necesitamos en la sala, te necesitamos ahí, Señor. Quédate con nosotros, Señor, por favor. No te vayas, Señor. Quédate, aquí quédate con nosotros, cerquita de nosotros, Señor. ¿Alguien quisiera decirle aquí en el altar? Y si andamos queriendo hacer nuestros caminos y nuestras propias formas y nuestros propios métodos para traer a Dios, nomás hay una forma: humillarnos al Señor, pedirle que se quede con nosotros. Gracias, hermano. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Cómo empezar, su esplendor
escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Hola. Bueno, aquí estamos y qué hermoso canto la que acabamos de escuchar de la hermana Lindsay. Hay una parte en la Biblia donde dice que en los íntegros es hermosa la alabanza, y no cabe duda que cuando alguien tiene temor de Dios y ama al Señor se nota hasta cuando cante. Bueno, qué bonito canto. Y queremos enviar saludos a los que nos están escuchando en esta mañana. Saludos a mi hermano Juan Romero, que seguramente nos está escuchando en el trabajo. Saludos a mi hermano Pastor Carlos Rubén allá en Dallas, Texas. Saludos a mis hermanos de Wisconsin, a mi hermana María Landa y al Pastor Fermín. Que Dios les bendiga. Yo sé que la hermana María Landa escucha la repetición. Que Dios le bendiga. Saludos a mi hermano Celso, mi hermana María Elena y la hermana Nancy. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, nos despedimos esta mañana de El Canto del Gallo. No sin antes recordarles que faltan 9 días exactamente para el aniversario de Casa de Rescate Adulam. Y bueno, ahí vamos, en verdad que para qué le miento. Ahí vamos, ya falta cada vez menos para lograr la meta de lo que necesitamos para Casa de Rescate Adulam. Hay hermanos que nos han apoyado y eso lo agradecemos mucho. No tiene usted idea de cómo lo agradecemos, porque al final del día no es para uno, es para la gente que vive en la calle, hermanos. Yo, por la gracia de Dios me ha bendecido con un trabajito, hermanos, y pues realmente cuando de repente hacemos una petición de que ocupamos despensas o algo así, pues es para la gente, y por eso tomamos fotos, videos y todo, para que vean que todo aquello que usted apoya para Casa de Rescate Adulam es entregado íntegramente a la gente que lo ocupa. Y bueno, ya tenemos un año como comedor gratuito, 4 meses como iglesia, y es hermoso lo que Dios hace. Yo sé que esa obra es de Dios la ha bendecido. Y bueno, mañana no se pierdan al hermano Juan Vallejo, directamente desde Sao Paulo, Brasil, al pastor Néstor García. Y bueno, ahí les encargo que oren, hermanos. Quiero empezar yo también a compartir. Tiene 3 años que no predico en la radio. Soy un webmaster, como ustedes saben, un presentador, pero desde hace 3 años que no predico en la radio. Es una decisión que yo tomé personalmente de no hacerlo, pero quiero empezar a compartir una serie de estudios para que pues oren por mí. Si usted nunca me escuchó enseñar en la radio, bueno, pronto me va a escuchar, ¿verdad? Pero le encargo que ore por un servidor. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon esta preciosa mañana. Que Dios nos bendiga. Nos vamos con esto del hermano Moisés Paredes, el doctor de corazón. Y bueno, que Dios nos bendiga y nos escuchamos mañana. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador.
jamás podré encontrar el refugio que me das en esta soledad. Dime quién podrá, oh Jehová, estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Pasado y lo quiero contar, me ha pasado y no puedo callar. Cuenta, amigo, quiero saber qué hay, es distinto, nunca te he visto igual. Es hermoso lo que me ha pasado ahora, es hermoso